Nuestro Jikook está de regreso, y lo está haciendo de una manera que no deja lugar a dudas. Tenemos momentos que, sin necesidad de muchas palabras, nos confirman que su relación solo ha crecido, fortaleciéndose con el paso del tiempo. Estos instantes hablan por sí solos, callando a todos esos haters que en algún momento se atrevieron a cuestionar o desacreditar lo que nuestras teorías decían, muchas de las cuales hoy han demostrado ser ciertas. Pero vamos por partes. Empecemos recordando esa emblemática foto que Jungkook compartió durante una transmisión en vivo. Una imagen preciosa de él con Jimin, tomándose una foto juntos. Ese pequeño gesto encierra tanto, y lo más hermoso es que ambos, tanto Jimin como Jungkook, decidieron publicarla en sus respectivas plataformas. Jimin la compartió en su cuenta de Instagram y Jungkook en Weverse. No solo estaban juntos, sino que lo mostraban con orgullo, presumiendo esa cercanía tan única que los une. Un dato adicional que no podemos pasar por alto. Jimin es el único miembro del grupo que Jungkook ha subido a Weverse, lo cual, una vez más, deja muy en claro que para él, Jimin siempre ha sido el primero. Cada fotografía, cada mirada, cada sonrisa que comparten transmite una energía tan especial que no se puede fingir. Nuestro Jikook juntos no solo brillan, iluminan, y lo siguen haciendo más que nunca. Pero también tenemos una actualización del día de hoy, y es que tanto Jungkook como Jimin estuvieron presentes en el concierto de Hobi. Ambos se presentaron, y todo fue tan hermoso, tan emotivo, una noche llena de energía, cariño y recuerdos. La atmósfera vibraba de emoción, y se sintió como un momento especial no solo para los fans, sino también entre ellos. Centrando la atención en Jikook, fue evidente desde el primer instante que entre ellos sigue existiendo un lazo profundo, una conexión que trasciende el tiempo y las circunstancias. La forma en que se buscan con la mirada, cómo se entienden sin palabras, y especialmente cómo comparten la emoción de estar juntos en un escenario, nos habla de algo único. A pesar de las pausas, de los caminos individuales que han recorrido, Jungkook sigue dejando claro que su hogar es el escenario. Y que cuando lo comparte con Jimin, algo especial sucede. Hay una magia palpable, una sincronía que no se puede fingir ni ensayar. Durante el concierto, pudimos ver un momento que desató emociones en todo ARMY. Ambos imitaron la coreografía del nuevo MV de Hobi, específicamente la parte en la que él toma a la chica del mentón de una manera coqueta. Pero lo que más llamó la atención fue la manera en que Jimin recreó ese gesto con Jungkook, y cómo este, lejos de reaccionar con sorpresa o timidez, mostró una sonrisa que solo puede describirse como satisfacción plena. Fue una reacción tan genuina, tan natural, que nos dejó sin palabras. Es en esos pequeños gestos donde se revela lo que no siempre se dice. La química entre ellos no solo sigue intacta, sino que parece crecer cada vez que se reencuentran. Cabe aclarar que todos los miembros estuvieron presentes esa noche tan especial. Incluso Yoongi se hizo presente, completando así esa imagen que tanto amamos, nuestra familia reunida. Ahora solo nos quedan días para el regreso de Yoongi, y definitivamente esto es de lo mejor que nos podría estar pasando. Ver a nuestros chicos felices, conectados, apoyándose y compartiendo momentos tan significativos nos llena el corazón de esperanza. Seguimos a la espera de más actualizaciones, pero por ahora no podemos dejar de sonreír por todo lo que hemos visto. Ahora les voy a compartir una foto que definitivamente es de infarto, de esas que nos dejan sin aliento y con el corazón acelerado, porque el protagonista de esta imagen no es otro que nuestro amado Jikook. En esta ocasión, un compañero suyo dentro del ejército tuvo el detalle, y bendito sea por ello, de compartir una foto en la que aparece junto a Jungkook. ¿Y qué foto, familia?
En ella podemos ver claramente cuánto ha trabajado Jungkook en su físico durante su tiempo en el servicio militar. Es evidente que el ejército ha tenido un gran efecto en él, y los resultados están más que a la vista. Su figura está tonificada, fuerte, madura y llena de esa presencia impactante que siempre lo ha caracterizado, pero ahora llevada a otro nivel. Solo basta con observar con atención para entender de lo que estamos hablando. Jimin no mentía ni exageraba cuando en su momento dijo que Jungkook estaba grande. Ahora hablemos de este pequeño pero significativo momento que nos regaló un rayo más de luz sobre la conexión entre Jimin y Jungkook durante su servicio militar. A través de Instagram Stories, uno de sus compañeros de servicio compartió un mensaje que conmovió a muchos. Sargento Park, Jimin y Sargento Jeon Jungkook, fue un honor servir con ustedes. Felicidades por su baja. Y por favor, sigan glorificando a Corea en el futuro. Un mensaje simple, pero lleno de respeto, cariño y gratitud. Sin embargo, lo que verdaderamente capturó nuestros corazones fue la respuesta conjunta de Jimin y Jungkook. Ambos respondieron: le deseamos a nuestro hijo una baja sana y salva. Y sí, leyeron bien. Dijeron nuestro hijo. Y nosotras no podemos evitar preguntarnos, ¿acaso Jimin y Jungkook dejaron muchos hijos allá adentro? ¿Cuántas personas más sintieron esa calidez, ese compañerismo y ese carisma que ambos irradian cuando están juntos? Bueno, ahora hablemos un poco de ese momento tan especial y profundamente emotivo que nos regaló el Jikook durante su transmisión en vivo. Fue un instante que sin duda cautivó a muchos de nosotros. No solo por lo que dijeron, sino por lo que dejaron sentir entre líneas, por esa conexión que trasciende las palabras. Uno de los momentos más conmovedores fue cuando Jimin abrió su corazón y habló con sinceridad sobre lo que vivieron durante su tiempo en el campo de entrenamiento. Contó cómo ambos atravesaron etapas difíciles, cada uno con sus propias cargas, pero siempre con la presencia del otro como refugio. A pesar de que estaban viviendo momentos complejos, nunca se soltaron. Al contrario, se cuidaron, se protegieron, se sostuvieron. Estuvieron ahí, uno para el otro, como si supieran que nadie más podría brindarles la paz que necesitaban. Jimin dijo: cuando estuvimos en el campo de entrenamiento durante 5 semanas, para mí cada día fue difícil. Difícil antes de comer, difícil antes de dormir. Pero en ese tiempo, Jungkook me animó mucho, y luego lo citó con ternura. Jung, ya pasó un día. Jung, ya pasó una semana. ¿No sientes que el tiempo pasa rápido? Eran palabras simples, pero cargadas de amor, consuelo y paciencia. Palabras que solo alguien que conoce tus silencios sabría decir en el momento justo. Pero el equilibrio fue mutuo. Porque cuando sus roles cambiaron y las circunstancias se tornaron más duras para Jungkook, fue Jimin quien tomó el relevo del consuelo, diciéndole con el mismo cariño: «Oh, Jungkook, ya pasó un día». Así, sin grandes gestos, pero con una intimidad palpable, nos mostraron cómo se sostuvieron cada día, cómo se convirtieron en la fuerza del otro, en la voz que necesitaban para continuar. Definitivamente, la mejor decisión fue que estuvieran juntos. No fue casualidad. Ellos sabían perfectamente que necesitarían apoyo, que necesitarían consuelo. Y también sabían, como solo se sabe cuando hay un vínculo tan profundo, que nadie más podría ofrecerles esa calma, ese equilibrio, esa certeza de que todo estaría bien, más que ellos mismos. Se eligieron incluso en medio de la dificultad. Se cuidaron con devoción silenciosa, se leyeron sin hablar. Y ese tipo de conexión no se finge, no se planea, simplemente nace de un lazo que ha crecido con los años, en silencio, en miradas, en gestos que no necesitan explicación.